Buenos días chicos, comenzamos una serie de vídeos dedicados a la atmósfera. En este primer vídeo hablaremos de la composición y de la estructura de esta capa gaseosa. Llamamos atmósfera a la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, la cual es retenida por la acción de la gravedad. Esta capa es muy importante porque nos facilita el oxígeno que respiramos, porque regula el clima y la temperatura terrestre y porque funciona como un filtro que absorbe determinadas radiaciones que podrían resultar nocivas para los seres vivos. En cuanto a su origen, recuerda que la Tierra se formó como una inmensa masa incandescente de roca fundida, pero que al enfriarse, poco a poco fue solidificando la corteza. Ahora bien, el interior terrestre todavía estaba muy caliente, por lo que la corteza se rompía continuamente y se producían erupciones volcánicas que expulsaban parte de ese calor y numerosos gases, como dióxido de carbono, vapor de agua, metano o nitrógeno. Estos gases de origen volcánico formaron la atmósfera primigenia, que, como habrás intuido, no tenía oxígeno. Y no fue hasta que, poco después del origen de la vida, aparecieron los primeros organismos fotosintéticos y comenzaron a desprender oxígeno. Este se acumuló primero en los océanos, después en la atmósfera y por último dio lugar a la capa de ozono, permitiendo la existencia de la vida incluso fuera del medio acuático. Así que actualmente la atmósfera está compuesta por aire, que es una mezcla homogénea de gases, formados en un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, casi un 1% de argón, y una cantidad muy pequeña de otros gases, entre los que debemos destacar una cantidad variable de vapor de agua, que cuando se condensa genera nubes y da lugar a las precipitaciones, y un 0,03% de dióxido de carbono. Muy poco sí, pero con una función importantísima en la regulación de la temperatura de la atmósfera, además de ser necesario para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, convirtiéndolo en materia orgánica. Esta composición es la que encontramos en la parte más baja de la atmósfera, pero en la parte más alta los gases no se mezclan, sino que se distribuyen por capas de diferentes gases separados por su densidad, desde capas de nitrógeno molecular, capa de oxígeno atómico o capas de helio y de hidrógeno. Estos últimos gases muy ligeros, que se encuentran muy alejados de la superficie, en el límite con el espacio exterior. Denominamos heterosfera a esta zona de la atmósfera en la que la composición de gases varía. Como hemos dicho, el aire es una mezcla de gases, y los gases son muy livianos, es decir, pesan muy poco, pero algo pesan. Puedes comprobarlo con un experimento muy sencillo, colocando en una balanza dos globos, uno de ellos vacío y el otro inflado, y verás cómo la balanza se desvía hacia este último. En el siglo XVII, un científico llamado Torricelli comprobó experimentalmente que el peso del aire ejercía una fuerza sobre la superficie terrestre. Para ello, colocó un tubo de 1 centímetro cuadrado de sección y 1 metro de altura, abierto por la parte de abajo y lleno de mercurio, sobre un recipiente también con mercurio. El mercurio cayó hasta una altura de 760 milímetros, donde se equilibró con la fuerza ejercida por el aire. Desde entonces, definimos la presión atmosférica como el peso que ejerce una columna de aire sobre la unidad de superficie, y es igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Podemos utilizar diversas unidades para medir la presión: atmósferas, pascales o milímetros de mercurio. El aparato que utilizamos para medir la presión atmosférica es el barómetro. Pero como el aire pesa, la mayor parte del aire se concentra cerca de la superficie terrestre, con lo que la presión atmosférica desciende rápidamente con la altitud. Este efecto es muy importante para las personas que suben las montañas más altas del planeta, porque debido al descenso de la presión, en esas zonas hay menos oxígeno, con lo cual tienen problemas para respirar. Por otra parte, la atmósfera no es una capa uniforme, sino que se divide en capas concéntricas, como las hojas de una cebolla, y podemos definir la estructura de la atmósfera dividiéndola desde la superficie en troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera y exosfera. El criterio utilizado para realizar esta división es la variación de temperatura de cada una de estas capas, que podemos observar en esta gráfica. En primer lugar, la troposfera es la capa más cercana a la superficie y llega hasta una altura variable, que oscila desde los 8 kilómetros sobre los polos a unos 18 kilómetros sobre el ecuador. Es la capa en la que se concentra el 99% del aire, donde se encuentra la vida y en la que vive el ser humano. En ella se producen los fenómenos meteorológicos, el ciclo del agua y el efecto invernadero, ya que es la zona donde se encuentra el dióxido de carbono. Al ser la capa más próxima a la superficie y la zona donde vive el ser humano, es la capa sucia, donde se concentra la contaminación. Como la atmósfera se calienta mediante el calor irradiado por la superficie terrestre, en la troposfera se produce una disminución media de la temperatura de unos 6,5 grados por cada kilómetro de altura, lo que hace que la temperatura en su zona más alta pueda llegar a los 70 grados bajo cero. A continuación encontramos la estratosfera, denominada así porque en ella los gases se encuentran distribuidos en estratos, capas horizontales que generan vientos a grandes velocidades. Esta capa llega hasta los 50 kilómetros de altura. Dentro de la estratosfera encontramos, entre los 20 y los 30 kilómetros de altura, la capa de ozono, una zona en la que se acumula el gas ozono, el cual reacciona con la luz ultravioleta en un ciclo continuo de formación y destrucción. El ozono absorbe la radiación ultravioleta y se rompe, formando oxígeno. Después, el oxígeno vuelve a absorber otro fotón de luz ultravioleta y se transforma en ozono. El resultado es la práctica desaparición de la radiación ultravioleta B, muy dañina para los seres vivos. Por eso decimos que la capa de ozono es un filtro que elimina la luz ultravioleta, permitiendo la vida sobre la superficie terrestre. Como consecuencia de la reacción en la que el ozono absorbe la luz ultravioleta, se desprende calor, por lo que en esta capa la temperatura aumenta hasta llegar aproximadamente a los 0 grados en su límite superior. La siguiente capa es la mesosfera, cuyo nombre significa la capa de en medio. En ella no suceden cambios importantes, y al no tener una fuente de calor, su temperatura vuelve a bajar hasta llegar a los 80 grados bajo cero en su límite superior, a los 90 kilómetros de altura. La presión atmosférica es mínima y la cantidad de aire menor del 0,1%, pero esto es suficiente como para que el rozamiento de los objetos que entran en la atmósfera, como las estrellas fugaces, los meteoritos o las naves espaciales, puedan llegar a calentarlos incluso hasta su desintegración. A continuación, entre los 90 y los 600 kilómetros de altura encontramos la termosfera o esfera caliente. Una capa en la que también se produce la absorción de radiación solar muy energética, como los rayos X o los ultravioleta C, e incluso los rayos gamma. Si esta radiación llegara a la superficie, dificultaría enormemente la existencia de vida terrestre. Las reacciones en las que se absorben estas radiaciones desprenden enormes cantidades de calor, por lo que la temperatura de esta capa se eleva por encima de los 1000 grados centígrados. Los gases de la termosfera pierden electrones al absorber estas radiaciones, es decir, se ionizan, por lo que a esta capa también se le denomina ionosfera. Una característica curiosa de los gases ionizados que la forman es que reflejan las ondas de radio, lo que facilita las telecomunicaciones en nuestro planeta. Por encima de la termosfera, la cantidad de gases es cada vez menor y tan baja que es imposible medir la temperatura. A esta capa externa y extraordinariamente tenue la denominamos exosfera, y su límite superior es muy difuso. Aproximadamente a los 1000 kilómetros la densidad de gases es tan pequeña que se iguala con el espacio exterior. Por otra parte, la Tierra actúa como una enorme dinamo que genera un campo magnético. Las líneas de fuerza del campo magnético terrestre salen por un polo y entran por el otro, y forman un escudo protector contra las partículas cargadas y altamente energéticas que emite el Sol, a las que denominamos viento solar.
Este escudo que nos protege del viento solar es la magnetosfera, la cual es más estrecha sobre los polos. Por eso el viento polar puede penetrar encima de los polos hasta la ionosfera, excitando las capas electrónicas de los gases que la forman, los cuales responden emitiendo un juego de luces que conocemos como aurora boreal y austral. Vamos ahora a comentar la función reguladora del clima que presenta la atmósfera. La luz visible atraviesa toda la atmósfera sin dificultades. Sin embargo, una parte de ella es reflejada de nuevo al espacio por las nubes o por el suelo. Se denomina albedo a la cantidad de radiación solar que es reflejada por la Tierra y es mayor en superficies lisas o de color blanco. Por eso, el incremento del albedo está ligado a la presencia de nubes, de polvo en suspensión, de hielo o de nieve sobre la superficie. Cuanto mayor es el albedo, más radiación solar se refleja hacia el espacio, por lo que no calienta la Tierra, provocando un enfriamiento general. Por otra parte, la luz que no ha sido reflejada se absorbe por la superficie terrestre, lo que provoca su calentamiento. Esto hace que, a su vez, el suelo emita calor hacia el espacio en forma de radiación infrarroja. Pero algunos gases presentes en la troposfera, como el dióxido de carbono, el metano o los óxidos de nitrógeno, dificultan la salida de esta radiación infrarroja, la cual queda atrapada, provocando un aumento de la temperatura que se denomina efecto invernadero. Este efecto invernadero es el responsable de que la temperatura media terrestre sea de unos 15 grados centígrados, en lugar de los 18 bajo cero que debería tener la Tierra por su distancia al Sol. Por ello, podemos decir que el efecto invernadero posibilita la existencia de agua líquida en el planeta, y con ello, la existencia de la vida en él. Resumiendo, la atmósfera posee una función reguladora del clima, como consecuencia del equilibrio entre el albedo, que enfría el planeta, y el efecto invernadero, que lo calienta. Por último, otra función importantísima de la atmósfera es la de actuar como filtro protector para la existencia de la vida en la superficie terrestre, debido a la acción de la ionosfera y de la capa de ozono. En la termosfera o ionosfera, los rayos X y los rayos gamma procedentes del Sol son absorbidos por el oxígeno y el nitrógeno presentes en ella, provocando la ionización de dichos gases y desprendiendo enormes cantidades de calor. Si estas radiaciones llegaran a la superficie, provocarían la desaparición de la vida en la Tierra. Por otra parte, en la ozonosfera se origina el ozono, que es una molécula con 3 átomos de oxígeno. En condiciones normales, las reacciones de formación y destrucción del ozono están en equilibrio dinámico y retienen el 90% de los rayos ultravioleta. En cantidades mínimas, como las que llegan normalmente a la superficie, resultan incluso beneficiosas, estimulan en nuestra piel a los precursores de la vitamina D y nos permiten broncearnos. Sin embargo, el debilitamiento de la capa de ozono está generando que la cantidad de radiación ultravioleta que llega hasta la superficie sea mayor, actuando sobre el ADN de los seres vivos y produciendo mutaciones letales, originando cáncer o cataratas. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la composición y estructura de la atmósfera. Espero que os haya servido para comprender un poco mejor la causa por la que se realiza la división en estas capas. Os proponemos ahora la realización de un desplegable sobre la estructura atmosférica, en el que representaréis las variaciones de la temperatura y otras características de cada capa. ¡Hasta pronto!